quiero hablaros de el poder de la buena noticia del reino. ¿Cuántos sabéis que el reino de Dios es una buena noticia? El reino de Dios es una buena noticia y es precisamente lo que Jesús vino a traer. Él vino a restablecer o a traer de nuevo algo que se perdió, y era precisamente el reino de Dios. ¿Y cuándo se perdió el reino de Dios? Si nos remontamos a la historia muy atrás, muy atrás. Como sabéis, hubo un tiempo perfecto que Ezequiel define muy bien, un tiempo perfecto en donde Dios era el centro del universo, todo lo creado en ese momento adoraba a Dios, había una perfección en toda la creación, antes de la creación del hombre estoy hablando. Sabéis que había un ángel que destacaba por encima de todo, ¿verdad? Su nombre era Lucifer, luz divina. Y en ese momento Dios era el todo en todo. Todos los ángeles miraban a Él, todos los ángeles decían santo, santo, santo continuamente. Todo era adoración y alabanza. No había ningún ángel que se miraba a sí mismo, hasta que en este ángel, el ángel más precioso de la creación, albergó en su corazón el ser o querer ser igual que Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Que se rompió algo muy importante, y es que de repente Dios dejó de ser el todo en todos, porque ya no era el todo en uno. Y si ya no eres el todo en uno, ya no eres el todo en todos. Y ahí hubo una fractura. Todos sabemos lo que pasó con la rebelión del diablo, y su rebelión era que él quería ser como Dios. Él quería ser igual a Dios, sentarse en el lugar de Dios. Y bueno, todos sabemos la historia, cómo acaba todo esto, cómo Satanás es arrojado de la presencia de Dios, se lleva un montón de ángeles caídos que son sus secuaces y sus demonios ahora. Y pasa un tiempo y el Señor, Dios, crea la tierra, crea al hombre y dice: yo quiero instaurar mi reino y mi gobierno en la tierra a través del hombre, para que haya una unidad perfecta entre él y yo, y él pueda ser mi representante. Cuando digo hombre me refiero como hemos aprendido, al ser humano. Pues sabéis que en un principio, como hemos aprendido este fin de semana, Eva y Adán eran uno. No había Eva ni Adán, era Isha. O sea, era Adán, Adán. Solamente se distinguían en el género, pero eran uno, en unidad. Esa unidad la rompe el pecado. La palabra pecado quiere decir separación. Y el pecado entra en la tierra por una serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, Satanás, el mismo ángel caído, que le dice a la mujer, en este caso, con que Dios os ha dicho, ¿no? Que si coméis, yo os digo que seréis como Dios, ¿no? El mismo germen, el mismo espíritu que se albergó en el corazón de Lucifer de querer ser como Dios es el que él inyecta en la mujer cuando ya eran como Dios, porque dice que eran uno con Dios en el espíritu, pero él les engaña astutamente y tanto el hombre como la mujer comen del fruto y se separan de Dios espiritualmente, y ahí viene la caída del hombre. ¿Y qué pasa en ese pequeño mundo, este planeta nuestro que Dios había creado y había creado al hombre? Que Dios dejó de ser el todo también en el hombre, porque ya el hombre se rebeló. Ahora, todo esto ha degenerado por siglos y siglos, y el Señor puso remedio a esto. Él, en la eternidad, en su santo consejo, la Trinidad decidieron poner fin a esto, y es cuando Jesús le dijo al Padre: dame cuerpo porque yo voy a solucionar este problema. Entonces lo que Jesús vino a traer era el problema más grande que hay. O sea, el problema más grande, fíjate, yo quiero que tú entiendas esto con perspectiva. El problema más grande no es que tú y yo no seamos salvos. El problema más grande es que no esté el reino de Dios en la tierra. O sea, y esto no es que Dios
sea egocéntrico y que requiera ser el rey y que todo el mundo le adore. No, no, no. Es que Dios sabe que si es Él el centro de todo y Él es el todo en todos, todos estamos preservados. O sea, que es amor. Porque la peor ruina de la humanidad es que Dios deje de ocupar el lugar que le corresponde en el corazón del hombre. O sea, nuestra mayor ruina es la falta del gobierno y del reino de Dios en nuestra vida. Y eso Dios lo sabe. Por eso el mayor interés de Dios es establecer su reino. Porque cuando establece su reino, como consecuencia nos salva. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros hemos enfocado mucho, incluso el misterio de que el reino de Dios sea o vuelva a ser establecido en la tierra, lo hemos enfocado mucho en nosotros mismos porque tenemos nuestra perspectiva caída y la salvación la enfocamos también en nosotros, que es cierto y verdad lo que voy a decir, pero yo quiero que abrirte un poco el entendimiento para que entiendas que hay algo más que nosotros mismos, que se jugó en la eternidad y que Dios quiso establecer, que es más importante que nuestra vida y es el propósito por el cual cuando se me reveló yo quiero vivir y es para que Dios sea el todo en todos otra vez. Y a veces nos hemos puesto en el centro de la salvación, nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quién no ha dicho, y es verdad, Dios vino para salvarme a mí? Amén, es cierto. Pero en última instancia Dios vino, Jesús vino, no solamente a salvarnos a nosotros, sino vino a restablecer el reino de Dios y como consecuencia nos salva. Por eso Jesús, cuando anduvo por la tierra, continuamente hablaba del reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros. Por eso Juan el Bautista hablaba del reino de Dios. De la buena noticia del reino es lo que quiero hablarte hoy y de su poder. Amén. Después de esta pequeña introducción vamos a adentrarnos en la enseñanza un poquito más. Aquí la tengo. El poder del evangelio del reino. Una de las principales acciones que como hijos de Dios nos van a mantener en pie en medio de esta generación caída y perversa, en medio de todas las dinámicas que vemos alrededor nuestro. ¿Cuántos veis cómo? Porque si os dais cuenta, ¿creéis que Dios está reinando en la tierra hoy día? ¿Vosotros creéis que Dios es el todo en todos? Él ha vencido. Pero es como, o sea, al diablo es como ese reo que está ya sentenciado, pero que aún está vivo y goleando, como dice Encarna. Dice, me hace mucha gracia, ¿no? Una vez le oí a Ángel Zapata decir, dice, el diablo está vencido, pero aún anda suelto. Y es así, es precisamente... Es una buena manera de entender por qué pasan tantas cosas, porque Él sigue siendo el príncipe de este mundo y porque vemos que realmente en la sociedad que vivimos y en este mundo, si podemos hacer un balance que sea equitativo y real, realmente Dios no es el todo en el corazón del hombre. Ahora, me preocupa y vivo para que Dios, y para eso yo le he entregado mi vida a Dios, le he entregado mi hogar, mi familia, para que vivo, ese es mi modus operandi, para que Dios pueda ser el todo en el corazón de más y más gente y más gente le conozca y más gente entre en su reino y más gente le haga a Él el todo en su vida. Si yo tengo un propósito en mi vida es ese. Pero también reconozco que no es el todo ahora mismo Dios en el mundo. Y ese tiene que ser nuestro propósito, que Dios sea el todo en el mundo. Por eso tenemos que evangelizar, predicar, ser luz, ser sal, predicar con nuestro testimonio, ser celosos de cómo presentamos a Cristo a la gente. El otro día hablaba con unos jóvenes y digo, tenemos que tener un celo santo de saber que somos embajadores de Cristo, de cómo le representamos. Porque si le representamos a través de nuestros prejuicios, si le representamos a través de nuestros temores, a través de nuestras debilidades, a través de las cosas que nos frustran, no vamos a representarle bien. Vamos a ser un vaso sucio. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuántas veces quizá ha pasado en la iglesia? No digo aquí, pero en la iglesia, en la historia,
que se ha rechazado a gente porque no han dado el perfil o porque no han venido o que no han vestido o no han hecho lo que tu prejuicio ha tenido en tu cabeza. Pero Cristo, ese no es el espíritu de Cristo. Y cuando nos llenamos de legalismo, nos llenamos de condenación, de ponernos en un lugar de juicio, estamos haciendo un flaco favor al reino de Dios y no le estamos representando bien. Cristo ama. Cristo une la verdad y la misericordia. Dice que todo pasará, pero lo mayor es el amor, 1 Corintios 13. Amén. Así que estoy en una edad, estoy con 45 años, en una edad que estoy como quiero mantenerme muy perfil humilde y muy dirigido por el Espíritu Santo para yo no ensuciar el nombre que represento. Para que la gente no se pueda llevar una imagen distorsionada de lo que es Cristo. Por mis prejuicios, por mi forma de ser. La cruz es inclusiva, no es exclusiva, es inclusiva. En la cruz cogen todos. Amén. Así que tenemos que estar preparados porque estamos en tiempos difíciles, donde, vuelvo a repetir, Dios no es el todo, el pecado abunda en todas sus manifestaciones y en todas sus formas. Pero nosotros tenemos que ser embajadores del reino de Dios. Y tenemos que hacerlo con el poder del evangelio del reino, con el poder de la buena noticia del reino de Dios. Porque el reino de Dios es una buena noticia. ¿A cuántos le ha salvado la vida el reino? Amén. Así que una de las cosas que a nosotros como cristianos nos va a mantener en pie, nos va a mantener activos en medio de todas estas dinámicas, en medio de esta sociedad donde Dios no es el todo, en los últimos tiempos va a ser vivir y predicar el evangelio del reino. Yo lo creo firmemente. Y no solamente eso, tenemos que, como he dicho antes, ver que realmente la sociedad, Dios no reina o no es el todo en este mundo caído, lo vemos claramente, pero lo que sí me preocupa a mí es que no sea el todo en nosotros. Eso me preocupa, que no sea el todo en el mundo me preocupa y estoy activo y quiero que entiendas que mi llamado es a que la gente conozca el reino, pero cuando ya me pongo a temblar es cuando Dios no reina en su iglesia. Cuando Dios no es el todo en el corazón de nosotros, sus hijos. Uno diría, mira, si no es el todo en el mundo, me da igual, pero si no es el todo en la iglesia, por Dios. Y una de las mayores luchas que tiene el Espíritu Santo con nuestra vida es conquistar las áreas de nuestra vida para que Él pueda ser el todo en nuestra vida. Así que este mensaje, o buena noticia, como he dicho, va a ser una tremenda arma contra el avance del reino de las tinieblas, antes de la segunda venida de Cristo. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 24. Es muy interesante. Mateo 24 es el último sermón público de Jesús. Y Él dice en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué dice? Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, la mayor señal de los últimos, y Jesús aquí habla esto en un contexto donde Él está prediciendo el fin de los tiempos, donde habrá terremotos, habrá guerras, habrá epidemias. ¿Te suena de algo? Y parece que eso es la señal de los últimos tiempos. Todas esas cosas negativas, todas esas cosas malas son la señal de los últimos tiempos. Pero mira que la mayor señal de los últimos tiempos no es negativa, es positiva. O sea, la mayor señal de los últimos tiempos no es una señal negativa, no son guerras, no son... Todo eso sabemos que está pasando y que está anunciado. Pero la mayor señal es que se va a predicar el evangelio del reino. Y eso no es algo negativo, ¿a qué no? La mayor señal es que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Cuando dice fin del mundo, la palabra que emplea ahí en original es cosmos. Y no está hablando de la tierra física, está hablando
del sistema de gobierno caído. Va a ser el fin de Satanás, va a ser el fin del mal, va a ser el fin del dominio del pecado, va a ser el fin de todo eso que nos oprime. Amén. Así que una de las características de los hijos de Dios en los últimos tiempos es que serán audaces manifestadores de este mensaje. ¿Cuántos quieren ser esos audaces, llenos de la unción del Espíritu Santo para proclamar este evangelio del reino? De verdad que estoy retado con esto mientras que estudio. Y la palabra nos revela que Dios, fíjate, estaba leyendo en Apocalipsis y hay un texto paralelo a este de Mateo 24:14 que se encuentra en Apocalipsis 14:6 y es donde la palabra nos revela que Dios va a enviar ángeles a potenciar a la iglesia en la predicación de este mensaje en los últimos tiempos. O sea, dice, fíjate, está describiendo el mismo escenario que Jesús, pero es Juan teniendo una visión en la isla de Patmos. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te das cuenta? Están describiendo los dos el mismo acontecimiento. Jesús en Mateo 24:14, Juan en esta visión en la isla de Patmos en Apocalipsis 14:6. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia que permanezca, la iglesia que verdaderamente haga del Señor y de Dios el todo en su vida, esa iglesia va a recibir un incremento de poder, un incremento de unción, va a recibir ayuda angelical y sobrenatural. Wow. Así que aquí, por ejemplo, en Apocalipsis estamos hablando del evangelio del reino, ¿verdad? Pero él lo llama el evangelio eterno. Aquí en Apocalipsis os dais cuenta de la diferencia que pone evangelio eterno. Esto se refiere a que ese evangelio es mucho, esa buena noticia del reino es mucho más profundo, más infinito de lo que nosotros podemos imaginar. Y necesitamos crecer en entendimiento, necesitamos crecer en sabiduría. También necesitamos crecer en autoridad de este evangelio, porque necesitamos predicar el evangelio, por eso estamos aquí, necesitamos predicárnoslo a nosotros mismos, predicárselo a la iglesia y por supuesto predicárselo a los perdidos y a las naciones. Y tú necesitas predicárselo a tu familia, en tu casa, cada día. ¿Cuántos queréis el fin? Esto es una gran... mira, yo siempre me pongo el termómetro. Para mí, el termómetro es verdaderamente anhelo el fin. Porque si no anhelo el fin es que estoy muy cómodo en la tierra. Hay que vivir como si el Señor no fuera a venir en 1000 años y al mismo tiempo estar preparado como si fuera a venir mañana. O sea, hay que trabajar como si no fuera a venir nunca y vivir como si fuera a venir mañana. Ese tiene que ser nuestro espíritu, con ese balance. Amén. Pero tenemos que anhelar la segunda venida del Señor, ¿o no? ¿Cuántos quieren reinar con Cristo en el milenio? Con cielos nuevos y tierra nueva. Sin dolor, sin el pecado, sin tu carne, que te meten unos líos que no veas tu carne. ¿Te has dado cuenta el tiempo que te hace perder la carne? En bobadas y en tonterías, y en dimes y diretes, y en un montón de cosas que no sirven para nada y no edifican. Hablo por mí, no sé tú. ¿Cuántos quieren ser libres ya de eso? Amén. Ya Dios nos ha hecho libres porque nos ha dado la vida del Espíritu. Pero todavía estamos muy enganchados a muchas cosas que son parte de nuestra vieja naturaleza. Por eso Pablo en su sabiduría nos decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Jesús nos dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Muere ya, te he dado la posibilidad de resucitar juntamente conmigo en el Espíritu. Y en el Espíritu vas a ser precioso, preciosa. La gente va a decir, ¿cómo huele a Cristo este hombre? Esta mujer. ¿Era contigo, David, que hablábamos el otro día de esto? Y con Ginés, ¿verdad? O sea, ¿tú te das cuenta cuando tú estás con una persona y pasan la hora y no te das cuenta? Porque es como una persona, es alguien que te alimenta, que te edifica,
está lleno de sustancia. Quizás no estás hablando cosas importantes, pero te gusta porque así tenemos que ser los hijos de Dios. Porque también no te ha pasado lo contrario, que estás con una persona y dices tú, uff. Como hijos de Dios, toda persona que se cruzara con nosotros se tendría que ir más feliz cada vez que se cruzara con nosotros. ¿Cuánto me falta, Señor? Ayúdame. Ahora, tengo unas cuantas preguntas, si estás tomando notas. ¿Qué es el evangelio de esto que tú estás diciendo hoy, Josué? Oye, ¿y qué incluye, verdad, este evangelio? ¿Es lo mismo el evangelio del reino que el evangelio eterno? Sí, son sinónimos. El evangelio es la predicación de lo que Jesús hizo en la cruz solamente. ¿Tú qué crees? No, porque el mismo Jesús ya predicó el evangelio el evangelio del reino, predicó sobre el reino antes de ir claro, la cruz es el momento en la historia donde Dios nos da la victoria. Es el momento más importante. Cristo es el eje, el centro, su muerte, su resurrección. Es el centro de toda la Escritura. Sin Cristo es imposible, ni siquiera estaríamos aquí, no habría iglesia. Pero ya Juan el Bautista predicaba del reino. Jesús predicó del reino antes de morir. ¿Por qué? Porque se había perdido el reino, porque Dios no era el todo. Y Él dejó claro que Él vino a traer eso. Ahora, ¿cuál era el evangelio que Jesús predicaba antes de morir en la cruz? Bueno, yo quiero hablar un poquito de esto. El evangelio que Jesús predicó y el evangelio que nosotros tenemos que predicar y que entender es un evangelio completo e integral. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto, José? No existen evangelios verdaderos. No, o sea, no existen varios evangelios verdaderos. Simplemente existe un evangelio, pero que sí, ese evangelio tiene varias dimensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, por ejemplo, a ver si lo puedes entender. El evangelio del reino es completo e integral, pero tiene varias dimensiones. O sea, no es que existan varios evangelios, existe un solo evangelio, pero visto desde muchas perspectivas. Por ejemplo, mira, te voy a enseñar una foto. ¿Qué es eso? Eso es Nueva York. ¿Ok? Ahora, esto es Nueva York desde Google Maps. Esto es Nueva York desde la tierra, desde el suelo. Esto es Nueva York desde el cielo, desde un helicóptero, ¿verdad? Esto es Nueva York desde el satélite. Y esto es Nueva York bajo tierra. Todo es Nueva York, ¿o no? ¿Verdad? Ahora, yo no podría... imagínate uno que solamente ha visto Nueva York subterráneamente. Hasta en el subway, siempre. En el metro. Y le llegan y dicen, mira, esto es Nueva York. No, eso no es Nueva York. O sea, le enseñan desde el satélite. No, eso no es Nueva York. No, yo conozco Nueva York y eso no es Nueva York. ¿Verdad? Y muchas veces nos quedamos con una parte del evangelio solo, del evangelio del reino, y rechazamos otra. Porque no hemos visto, o sea, déjame tu móvil, Mira, si tú ves esto así, ¿qué es esto? ¿Un móvil y así? Así. Si solo ves así, ¿qué es? Si lo ves así, y si lo ves así, ¿me estás entendiendo? O sea, claro, si tú siempre has visto el móvil así y te enseñan una cosa así, ¿eso qué es? ¿No? Me hago entender, ¿verdad? Pero sigue siendo el móvil, visto desde distintas perspectivas. Y eso es lo que quiero. Yo quiero que hoy veamos 3 dimensiones del evangelio. 3 dimensiones del evangelio. Cada faceta o dimensión del reino es compatible con el resto. O sea, y se complementan. Se retroalimentan. No es que, porque muchas veces oímos hablar el evangelio de la gracia, el evangelio de no sé qué. No son evangelios diferentes. Son el mismo evangelio visto de diferentes dimensiones y de diferentes aristas. Y entonces se complementan, suman. No es que uno sí y el otro no. Y yo me pasa muchas veces en la iglesia que veo gente muy tole, con una parte del evangelio y no abordan la otra parte del evangelio que es igual de importante. Y cuando veas las tres dimensiones del evangelio vas a ver y tú mismo mentalmente vas a poder identificar momentos en tu vida que quizás te has cruzado con personas que le dan mucho énfasis a un evangelio y al otro no. Pero son necesarios los tres. Las 3 dimensiones del evangelio. ¿Amén? Así que cada faceta o dimensión del reino es compatible con el resto de facetas y dimensiones y también son complementarias. Se complementan y se retroalimentan
no pueden subsistir la una sin la otra. Ahora, es el entendimiento del Evangelio del Reino y su aplicación integral. O sea, integral. ¿Qué quiere decir integral? Todo. No podemos aplicar solamente una parte o la que nos gusta. Es la aplicación integral del Evangelio lo que transforma tu vida. Lo que transforma no solamente tu vida, lo que transforma tu familia, tu hogar, lo que transforma en última instancia la iglesia, lo que convierte a la iglesia en una iglesia poderosa, que se manifiesta con el poder del Evangelio del Reino. Cuando lo tomamos integral, cuando solamente hacemos énfasis en una parte y solamente tomamos una parte de ese Evangelio del Reino, pues pasa lo que pasa en muchas iglesias, que hay mucho énfasis en un lugar, olvidamos en una parte o en una dimensión, una arista del Evangelio, en otras no, y vemos iglesias muertas, sin dinamismo, sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder del Evangelio del Reino. Pablo nos dice que hay personas, hay en Gálatas 1, dice que hay personas que pervierten el Evangelio. Y él, por ejemplo, se lo dice ahí en ese momento a los Gálatas, cuando escribe que incluso dice que esas personas son anatema, o sea, son malditos. Y también lo dice en 2 Corintios 11, del 3 al 4, también les dice a los corintios que hay personas que predican otro evangelio o a otro Jesús. Ahora, yo quiero que entiendas algo esto, muy importante. Pervertir el evangelio no solo es predicar un evangelio distinto, sino también predicar un evangelio incompleto. O sea, yo puedo estar predicándote solamente el evangelio de gracia, 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 gracia. Y te estoy predicando algo que es correcto, pero si no te predico el resto, te lo estoy predicando incompleto. Y entonces estoy pervirtiendo también el evangelio. Eso es lo que te quiero decir. O sea, pervertir el evangelio no solamente es predicar un evangelio distinto, como hay gente por ahí que sabéis que hay doctrinas que son falsas, sino es también predicar el evangelio del reino de alguna manera incompleto. Ahí he puesto una foto para que podamos entender, ¿no? De un puzzle en Marquete. Vamos rápido. ¿No? ¿No sale? Bueno, había un puzzle precioso y le faltaba una pieza, ¿no? Está incompleto. Y muchas veces nosotros, cuando cogemos énfasis en un área del Evangelio del Reino, perdemos la dimensión del resto y pervertimos el Evangelio. Cuando Satanás, escúchame, cuando nuestro enemigo no puede detener algo, ¿sabes lo que hace? Él intenta dividirlo. Intenta quitarle su integridad. Lo hace con la iglesia. Lo hace con tu familia. Lo hace hasta incluso con el propio Evangelio. Quiere dejar las cosas incompletas. Él intenta dividir tu familia, tu hogar, tu casa. Intenta dividir la iglesia. Intenta dividir todo. Porque sabe que cuando somos íntegros, cuando todo se manifiesta en integridad, somos poderosos. Amén. Ahora, ¿qué es el reino? Josué, ¿qué es esto del reino? Porque suena muy bonito, ¿verdad? ¿Cuántos el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo? ¿A cuántos? A 4. Bien. Amén. ¡A todos! ¡Me cache la mona! ¡Vamos, hombre! ¿A cuántos nos ha trasladado el Señor al reino de Dios? ¡Aleluya! Al reino de la luz. Y hemos salido de las tinieblas. ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿pero qué es eso del reino, Josué? Escucha bien, porque el reino es gobierno. Reino es gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y es gobierno de Dios sobre nuestras vidas de una forma integral también. Es el gobierno de Dios no solamente sobre tu cuerpo, sino sobre tu alma y sobre tu espíritu. Él tiene que ser rey de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Y si es tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, será rey de tu persona integral. Y si es rey de tu persona integral, será rey de tu hogar, de tu casa y por ende de la iglesia. Amén. Y es gobierno. O sea, es el gobierno de Dios sobre nuestra vida y su justicia. Y tiene que ver con alinearnos legalmente con la autoridad del rey, sus principios y sus requerimientos. La palabra reino en el Nuevo Testamento en griego es basileia. Basileia. De ahí viene el nombre Basilio.
De ahí viene una ciudad suiza que se llama Basilea. Basileia. Y quiere decir reino, se traduce como reino en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, y el reino, la Basileia de Dios está entre nosotros, o sea, el reino, se refiere a tanto el reino como su justicia, implicando dominio, poder real, autoridad, gobierno, rango y soberanía ejercida por un rey. ¿Cuántos pueden decir que Dios es el rey de mi vida y gobierna mi vida? Pues yo no. Lo reconozco. Hasta lo que yo sé, yo le he permitido a Dios reinar en mi vida, pero todavía desconozco cosas de mi vida que quizá aún no le entrega al Señor. Eso se llama santificación. Dios sigue trabajando en mí. Pero es bueno que hayáis contestado que sí, porque eso es el anhelo de vuestro corazón, amén. Que Él reine en nuestra vida. No es una pregunta con trampa. Yo hubiera contestado lo mismo que vosotros, porque es lo que anhelo. Que Dios reine en todas las áreas de mi vida. Pero ¿cuántas veces hay un rey simbólico en nuestra vida? Como Felipe VI, aquí en España. Estamos en una monarquía parlamentaria, donde hay un rey que realmente es rey, pero no reina. Porque gracias a Dios, o no, hay un parlamento que es elegido soberanamente por el pueblo y que tiene un presidente que junto con su equipo de ministros y llevándolo al parlamento decreta. ¿Qué decreta? Decretos. ¿Que lo firma quién? El rey. ¿Pero lo ha decidido el rey? Y a veces nosotros decimos que Dios es rey en nuestra vida, pero hay todo un gabinete de gobierno que gobierna y que vamos con los decretos al Señor. Por favor, Señor, esto me lo das. Señor, dame esto. Decimos, Señor, eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Y lo cantamos, lo predicamos, lo anhelamos, pero luego en nuestra vida hay un presidente cabezón como yo que toma sus propias decisiones sin consultarle a Él. Y vivimos muchas veces, en vez de una teocracia, en vez de vivir una teo Dios, gracia gobierno, un gobierno de Dios, vivimos en una democracia. Demo pueblo, gracia gobierno. Pero en el reino de Dios, que es un reino dentro de otro reino, porque aquí en España es el reino de España que tenemos democracia. Pero nosotros somos un reino dentro de otro reino. Y en nosotros como pueblo de Dios tiene que haber teocracia. Amén. No sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno. Ahora, quiero que veamos rápidamente las tres dimensiones. Me voy a detener sobre todo en una, la primera. Ya la semana que viene vamos a ver las otras dos. Quiero que veamos tres dimensiones del Evangelio del Reino. El primero es el Evangelio de la Gracia. ¿Qué es el Evangelio de la Gracia? Bueno, el Evangelio de la Gracia es una realidad espiritual interior. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que predicar el nuevo nacimiento, la doctrina del nuevo nacimiento. La doctrina de la salvación, de ser salvos. Y eso es por gracia. ¿Lo merecíamos? No. O sea, la palabra de Dios nos enseña que el reino es una realidad espiritual presente en la vida interior de cada hijo de Dios. O sea, es el regalo del nuevo nacimiento y la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando nosotros tomamos la decisión de poner nuestra fe en Jesucristo, en su acto salvífico, y le entregamos nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestro interior? Que nacemos de nuevo. Y de repente nuestra vida, que ha sido una vida que hemos pecado a gustico, de repente aparece un pepito grillo dentro de nosotros que dice, hey, eso no está bien. Y de repente dices tú, uy, tengo ganas de ir a la iglesia. Uf, me apetece adorar al Señor. Uf, ¿qué está pasando? Ese es el nuevo ser, la nueva mujer, el nuevo hombre que Dios ha creado en tu interior por el nuevo nacimiento, que tiene el carácter de Cristo, pero que nacemos bebés. ¿Vosotros habéis visto alguna vez un bebé de 2 metros? No, ¿verdad? Hay un proceso de crecimiento, ¿no? Cuando nacemos en el Espíritu también somos bebés espirituales. De hecho, Pablo le dice a los corintios, porque sois niños. No he podido hablaros como a teleios, como a maduros. Pero tenemos que crecer en ese nuevo hombre, esa nueva mujer que se forma en nosotros por el Espíritu que es Cristo en nosotros.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ese nuevo ser que se crea en nosotros tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Hay que alimentarlo. Porque ¿sabes qué? Que el viejo no es destruido. O sea, el nacer de nuevo no es un maquillaje de tu viejo hombre. Es el milagro de la creación de un nuevo ser, de una nueva mujer, que es Cristo en ti. Por eso Pablo dice, crucifica al viejo y vive en el nuevo. Revestíos de Cristo, despojaos. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día. Si quieres ser feliz y quieres agradar a tu familia, agradar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ser sabio en cómo aconsejar, ser sabio en afrontar situaciones diarias que son difíciles. Tienes que despojarte de tu vieja carne, de tu egoísmo, de todo lo que gira en torno a ti, porque ese fue el pecado de Satanás y fue el pecado del hombre. Yo. Tienes que despojarte del yoísmo, del yo. Yo. Y revestirte de Cristo, del carácter, de la humildad, del amor, de la mansedumbre, del dominio propio, del gozo, de la fe de Cristo. Ese es el milagro del nuevo nacimiento y eso es por gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Yo puedo tener la mente de Cristo, como dice Corintios. Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde? ¿En la carne? En la carne somos más malos que el bicho que le picó al tren. Yo soy malísimo. No sé tú a lo mejor, pero yo. Así que, hablábamos de esto, ¿no? Del Evangelio de la gracia. Todo esto es por gracia. Porque el reino de Dios, dice Romanos 14:7, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Amén. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Di conmigo, me ha librado de mi viejo hombre, me ha librado de la potestad de las tinieblas, de todo lo que yo era en el pasado, y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Wow! O sea, una gracia que te reconcilia con Dios y trae salvación a tu alma. Una gracia que te hace regresar al diseño original antes del pecado en Cristo Jesús y te vuelve a poner en una relación correcta con Dios. Eso significa justicia. Él, a través del sacrificio de Jesús, yo vuelvo a la relación correcta con Dios. En Cristo somos más que vencedores. Esa es nuestra posición. Entonces, mira, por muchas buenas obras que yo haga, si yo no acepto a Jesús, por muy buena persona que yo sea, si yo no acepto a Jesús en mi corazón, su sacrificio, le reconozco como Señor y como mi Salvador, por muy bueno que yo sea, yo le doy asco a Dios. Él me ama y quiere mi salvación, pero entiéndeme, soy un hombre pecador y Dios no puede estar donde hay pecado. Por muy bueno que tú seas, si tú no vienes a través de la sangre de Cristo, o sea, la sangre de Cristo son como unas gafas. O sea, Dios te está mirando y te ve en tu condición caída. Ahora tú dices, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y entonces Dios se pone las gafas de la sangre de Cristo y te ve y dice, como mi hijo. No veo nada. Como mi hijo. ¿Me entiendes? Se pone las gafas de la sangre y dice, Miriam, y te ve preciosa. Te ve en Cristo. ¿Me estáis entendiendo el ejemplo o no? Amén. Muy bien, seguimos. El Evangelio de la gracia. Ahora vamos a hablar un poquito. Segundo, el Evangelio del reino o del gobierno. O sea, hemos visto que el Evangelio de la gracia es una realidad en nuestro interior, que sucede en nuestro interior. Ahora, el Evangelio del reino es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque es para el presente, es para ahora, es para que nosotros vivamos ya el reino de Dios ya. O sea, esa realidad interior que ha sucedido en mi vida tiene que manifestarse externamente. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿yo hago para ser? No, sino que como soy, hago. Yo no hago obras para ser cristiano, sino que como soy cristiano, como Cristo me ha conquistado, como estoy lleno de su amor, estoy lleno de su espíritu, el resultado es que doy fruto, que hago obras. Entonces no tengo una fe muerta, sino tengo una fe viva, una fe activa. Hace un momento me hablaba de un testimonio, Miguel, y yo le decía, eso es el evangelio vivo.
en acción. Ahora, si yo solamente me quedo en el Evangelio de gracia, ay, he sido salvo, aleluya. El Señor me salvó a mí, vino por mí, porque me amaba mucho. Gloria a Dios, voy a ir al cultico el domingo a cantar, aleluya. Y luego en mi casa soy un terremoto, o soy, no bendigo a nadie, no hago nada. Ni siquiera le predico a nadie, mi testimonio hace aguas por todos lados. Soy un carnal que vive siempre en la carne, que todo el mundo me dice, ¿tú eres cristiano? Pues yo no quiero ser cristiano. O sea, tiene que haber una manifestación eterna. Ese es el gobierno de Dios, ese es el poder. O sea, el poder que nosotros tenemos es el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios restaura, porque el gobierno de Dios salva, porque el gobierno de Dios saca de ansiedad, porque el gobierno de Dios sana, porque el gobierno de Dios cura, porque el gobierno de Dios es la mayor bendición que el hombre tiene. Y cuando el hombre que no conoce a Dios ve el reino de Dios en acción, se enamora del reino de Dios. Entonces no solamente es que yo, gracias Señor porque soy salvo, sino que yo quiero vivir esa realidad en mi vida cada día. Quiero vivir el gobierno de Dios en mi vida, porque cuando yo vivo el gobierno de Dios me convierto en luz, me convierto en sal, me convierto en algo que el hombre lo ve y dice, lo retas. Y eso es lo que yo quiero vivir en mi casa. En mi vida le he predicado a mi hijo. Nunca le he dicho nada. Ni le he abierto la Biblia. Bueno, entiéndeme. ¿Me entendéis? Lo que quiero es vivir el reino en mi casa. Porque cuando ellos vayan a vivir y pegarse trompazos por ahí, digan, lo que funciona es lo que mi casa tiene, lo que mi padre tiene. Porque el reino de Dios funciona. Ninguna ideología funciona. Ningunos rollos que le meten a los jóvenes ahora en la cabeza funcionan. Al contrario, los atan más y los hacen más infelices y hay mayor índice de suicidio juvenil. Y lo que la iglesia necesita son hombres, cabezas de familia y mujeres que se pongan al lado de esos hombres y digan, vamos a vivir el reino en casa. Y tendremos menos problemas de rebeldía con nuestros hijos. Porque ellos no te están preocupados de que no te hagan caso porque te observan continuamente. No hay mayor influencia en un hijo que un padre. Y si te ven decir una cosa con la boca y hacer otra con tus acciones, no te van a creer. Bueno. Me he ido para otro pueblo. Me gusta. Amén. ¿Me entendéis? Eso es lo que yo intento. Le digo a Rurú, cariño, tenemos que vivirlo. Esto que nos ha transformado, esto que es una realidad en nuestra vida, este cambio interior, esta transformación. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir cada día. Tenemos que salir de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Tenemos que salir de todos nuestros prejuicios, de nuestros temores. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos el reino de Dios. No solamente hablarlo, vivirlo. Y esa es la segunda dimensión del reino. La primera era la gracia, la segunda es el reino de Dios en nuestra vida. Una realidad espiritual con manifestación exterior. El reino de Dios sobre nosotros y a través de nosotros. Amén. El evangelio del reino es un poder. Ponía yo aquí que manifiesta el gobierno de Dios hoy en todo lugar. Porque el reino de Dios dice la palabra que consiste en poder. Y no hay nada más poderoso que una vida que vive el reino. Ahora la tercera parte es el evangelio eterno, el futuro. O sea, una realidad física futura. Jesús volverá y reinaremos con Él. O sea, el reino de Dios también va a venir. Y es una realidad, pero tampoco podemos... Se me ha pegado de ti, Ramón. ¡Bah! Ya soy de Águila, es una realidad. ¡Aleluya! Es una realidad, es verdad. Es una verdad, como un templo, de que Jesús va a venir y nos va a dar cuerpo nuevo y vamos a reinar con Él. Ahora, yo no puedo vivir solamente con esa parte del evangelio. Que el Señor viene pronto, Maranata, me espero aquí. Y todo,
que viene, que viene, que viene, que viene. No, pero tenemos la otra parte también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Tenemos que manifestar el reino, tenemos que hablar de la gracia y de la salvación de Cristo, que es gratis, que no es por nuestras obras, sino que es por gracia. Y tenemos que predicar el evangelio del reino integral, no solamente una parte. Así que esto es verdad, una realidad física. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y dice también Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Amén. ¿Cuántos quieren ser de la derecha? No, pero no estoy hablando de política, ¿eh? No hablo de política. Política, eso no va con nosotros. Nosotros somos de otro reino. Amén. Así que, entonces el rey dirá a los de... Es que esto los del PP luego... Sí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredaremos el reino preparado para nosotros. O sea, la buena noticia que viene es que viene un rey. Viene un reino a la tierra que va a poner fin a este cosmos, a este sistema caído. Así que todas las cosas serán restauradas. Dice que la tierra será redimida y tendremos tierra y cielos nuevos. Amén. Así que, y fíjate que Jesús, mira, rápido, un ejemplo rápido. Jesús, para que veas que Jesús predicó el evangelio integral. No, déjalo, gracias, Geniso. O sea, Jesús predicó este evangelio completo. Él predicó el evangelio del reino completo. Él predicó sobre la realidad espiritual en nuestro interior, por ejemplo, con las parábolas del sembrador. No vamos a entrar. Está ahí en Mateo 13. Todo esto está en Mateo 13. La parábola de la cizaña, el tesoro, la perla. Ahí Jesús nos estaba hablando de la realidad espiritual, de la gracia, del nuevo nacimiento. También nos habla del reino presente, cuando habla de la semilla mostaza, que el reino es como una semilla de mostaza, que es como una levadura. Y así tenemos que ser, somos levadura. Levadura que nos introducimos en esta sociedad viviendo el reino y que leudamos toda la masa. ¿Tú qué eres? ¿De los que te influencian o de los que influencias? Amén. ¿Tú eres de los que la masa te aplasta o tú...? Sí, algunos soy. Algunos aplastan la masa, pero a biblazo. No, es broma, es broma. ¿O abrazo? Así me gusta. Rápido de mente. Somos de los que leudamos la masa a abrazo, en vez de a biblazo. Wow. Escúchame, tuitealo. Eso hay que tuitearlo. Nosotros somos de los que leudamos la masa no a bibliazo, sino a abrazo. ¡Wow! Ya tienes que tuitearlo. Eso, y pone entre paréntesis, encarna. Amén. Eso no te lo arregla ni sangre. Amén. O sea, es una realidad presente que se tiene que manifestar. Y ahí nos habla de la semilla de mostaza Jesús. O sea, Jesús predicaba este evangelio y también nos hablaba de una realidad física futura. Cuando habla de las 10 vírgenes, ¿no? O cuando habla de la fiesta de boda. Cuando dice, salid e invitad a todos, porque va a haber una boda al final. Y puedes verlo muchas veces. O sea, Jesús predicó las 3 dimensiones del evangelio del reino. El evangelio de la gracia, el evangelio del gobierno de Dios y el evangelio eterno. El evangelio que está por venir. O sea, el evangelio del reino que está por venir. Amén. Ahora, ya para terminar un poquito, y quiero terminar con una historia y nos vamos todos a casa. Para ampliar un poquito el evangelio de gracia, la semana que viene voy a hablar del evangelio del gobierno de Dios y luego del evangelio que vendrá, ¿no? Del reino que vendrá. Así que lo que quiero hablar del evangelio de la gracia quiero que me acompañes un momento a Hechos, capítulo 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y esta es la buena noticia, ¿no? La buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. El evangelio de la gracia. La buena noticia de la gracia es que somos justificados y perdonados. Y todos sabemos la historia, ¿no? Todos sabemos que fue un hombre
O sea, cuando Dios crea al hombre, tanto mujer como hombre, cuando digo hombre me refiero al género humano, cuando Dios crea al hombre, resulta que el hombre, como hemos dicho, perdió el reino. Y uno debía recuperarlo. Pero tenía que ser un hombre también quien lo recuperara. Porque lo que nos distingue de toda la creación al hombre, por eso somos, digamos, la obra maestra de la creación, es que nosotros tenemos espíritu. Y ese espíritu es lo que nos conecta con Dios. Y eso fue lo que precisamente el pecado cortó, nuestra conexión, nuestra unidad con Dios. Y la posibilidad de tener una relación con Dios fue cortada en ese momento. Entonces Dios tuvo que aparecerse, ya sabéis, del Nuevo Testamento de muchas maneras. Pero no vivía en el hombre, se manifestaba, pero no podía habitar en el hombre. Ahora, un hombre perdió el reino, que fue Adán. Cuando digo Adán me refiero a Adán y Eva. Perdió el reino, otro hombre tenía que recuperarlo. O sea, el ser humano es la única especie de la tierra que tiene espíritu porque fue creada para tener comunión con Dios y así poder gobernar al resto de las especies con el gobierno de Dios. Ahora, Adán, tanto Adán, mujer como hombre, perdieron la comunión con Dios y se perdió el gobierno de Dios en el jardín del Edén. O sea, un hombre perdió el reino y un hombre debía recuperarlo. Dice Romanos 5, 18, dice esta verdad, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Wow! O sea, la justificación de vida, no de vida. ¿Eh? Porque si lo pones junto y con B, de vida no, de vida. O sea, justicia significa estar en la posición correcta ante Dios. Es tener la posibilidad de volver a tener una relación con Dios en el Espíritu, de volver a estar bajo su gobierno, es estar facultados también para reclamar nuestros beneficios, nuestras promesas, porque el precio está pagado por Cristo Jesús. Amén. Así que a través de Jesucristo nuestros pecados son perdonados y somos posicionados nuevamente en plenitud del reino de Dios y en comunión con el Rey. El perdón de Dios es impresionante. Impresionante. Para mí la gracia de Dios es, yo lo llamo así, gracia escandalosa. Que alguien como yo, como yo sé que era, con todos mis defectos, con todo mi mal genio, con todo lo que yo era egocéntrico, orgulloso, prepotente, que Jesús derramara esa gracia de Dios sobre mí. Es algo que me abruma. Ver lo que Dios ha hecho no solamente en mi vida, sino en mi hogar, en mi familia, en un hogar roto. Ya la semana pasada oísteis mucho, el Señor me guió a contar un poco mi testimonio. Un hombre con 34 años que no quería seguir viviendo, que me sentía vacío por dentro, después de haber conocido la religión, porque es con lo que me había encontrado, no me había encontrado con Jesús. Y verse esa gracia derramada, ver a un Dios que me abrazó, que me dijo que yo no podía, que efectivamente tú no puedes, pero yo en ti sí. Y eso es escandaloso, es una gracia escandalosa. Así que una vez que un rey perdona a alguien, como sabéis, es una persona libre, es una persona exonerada. El perdón real declara que el beneficiario es tan inocente como si nunca hubiera ofendido. Y eso es algo maravilloso, porque sabéis que Dios perdona ahí, olvida. Ahora, escúchame bien esto, porque esto es importante y ya termino. La intención de Dios cuando te libera del reino de las tinieblas, la intención de Dios es introducirte en el reino de Dios. O sea, Dios no te salva para dejarte en el reino de las tinieblas. Y muchas veces hay mucha gente, y llevo muchos años en la iglesia, y yo he sido así, que he sido salvo, pero he seguido viviendo en el reino de las tinieblas. Con mis luchas, esclavo del pecado, con mis temores, con mis ansiedades, con mis frustraciones, con mi mal genio, con mi orgullo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Jesús nos salvó para introducirnos en su reino. Pero ¿cuántos saben que Dios no obliga a nadie? Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de decir, abandono el reino de las tinieblas, tú me has salvado por una cosa. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de que no solamente vivamos una vida salvos aquí, una vida mediocre arrastrándonos por la vida.
esperando el cielo como un desesperado, sino que nos introduzcamos en el reino de Dios, que nos introduzcamos en su reino, que abandonemos ya, que muchos están así, un pie aquí y otro aquí, y están, sino que Cristo quiere que tú voluntariamente entres a su reino, que le dejes gobernar tu vida, que le permitas al Espíritu Santo guiarte en todo aquello que haces, que tú puedas ser verdaderamente aquellos que reflejan el gobierno de Dios, el reino de Dios, porque te vas a convertir en los pies, en las manos, en el reflejo de Cristo. Pero Él no te obliga. Amén. Yo quiero, para terminar, contarte la historia de Mukumba. No. Él no nos obliga, pero mira, dale para adelante. ¿Cuántos os acordáis de esto, verdad? De las colonias, la atrocidad de los esclavos y todo lo que había con el racismo, ¿verdad? Qué atrocidades. Yo leí un poco de esta historia. También dale para adelante, no sé si habéis visto esta película, 12 años de esclavitud. Si no la habéis visto, es un peliculón. Pero dale otra vez para atrás porque vamos a volver a Mukumba. Mukumba fue un esclavo traído de África a Estados Unidos colonial, al sur de Estados Unidos, donde estaban las grandes plantaciones de algodón y estaban los terratenientes, señoritos que traían a toda esa mano de obra barata, a esclavos que venían en barcos, que venían quizá barcos con 400 personas y llegaban vivos 30 o 40. Era impresionante, ¿no?, las condiciones que los traían. Y desembarcaban así y eran vendidos. Entonces, en todo ese ambiente, de repente se erigió un terrateniente, un hombre que tenía unos negocios y era quizá el más próspero en ese momento, en esa tierra, en ese contexto era de los más poderosos. Pero este terrateniente tenía una connotación interesante, y es que él iba donde vendían los esclavos y él pujaba por ellos. Y entonces Mukumba estaba ahí junto con otros, y este hombre empezó a pujar y pujó por Mukumba y pagó un precio impresionante, o sea, desorbitado. La última puja fue tanto y él duplicó la puja y finalmente se llevó a Mukumba. Y entonces cuando él va con sus grilletes andando hacia el lugar donde estaba el señorito que le había comprado, el dueño, su dueño, él lo primero que hace es quitarle los grillos de los pies y de las manos y lo introduce en un carruaje, lo mete en un carruaje y caminan hacia su hacienda. Y cuando entran en la hacienda, Mukumba se asoma por la ventanilla del carruaje y empieza a ver que allí la gente está trabajando con alegría, ve que hay una casa enorme y que hay también un lugar donde los niños corretean libremente, hay como una escuela, hay un lugar donde se ve que hay un espíritu diferente, hay un espíritu de amor, de gente feliz, gente de su raza, bien vestida, trabajando dignamente en los campos de algodón, en todo lo que requería la granja y la hacienda, pero gente con dignidad, vestida y trabajando. Y cuando se detiene justo en la puerta de la casa principal, el carruaje, este terrateniente se baja y le abre la puerta a Mukumba. Mukumba se baja y dice, le dice el terrateniente, dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Mukumba. Mukumba, quiero que sepas que te he comprado para hacerte libre. Eres libre. ¿Cómo? Ahí tienes el camino. Tú puedes decidir, te he comprado para hacerte libre. Puedes irte y ser libre. Eres libre. No tienes que quedarte aquí. Te puedes ir. Claro, Mukumba en ese momento pensó, después de ser traído de África, y viendo todo lo que estaba viendo alrededor, viendo a gente que le saludaba feliz, pasar andando, caminando y trabajando, dijo, ¿dónde voy a estar mejor que aquí? Este hombre me ha comprado para hacerme libre. Y yo voluntariamente voy a decidir quedarme y servirle a él. Amén. Y eso es lo que Mukumba hizo. Se quedó ahí, crió a su familia, tuvo una familia feliz y pudo servir a este Señor toda su vida con alegría, con gozo y con dignidad.
Ahora, yo cuando escucho esta historia me siento muy identificado porque yo me veo como Mukumba en el mundo. Yo he sido esclavo del mundo. Y Cristo Jesús es ese terrateniente que vino y pagó el precio, pagó el doble, el triple, pagó algo que era impagable por mí, entregando su vida por mí. Y ahora Él me lleva y me introduce dentro de su hacienda, dentro de su reino, y me dice: Josué, eres libre, eres verdaderamente libre. Yo te he salvado, pero tú eres libre. Y yo puedo tomar la decisión de salir de su reino, de su hacienda, y encontrarme, fíjate Mukumba lo que se hubiera encontrado en esa América, si hubiera salido de esa hacienda, se hubiera encontrado al hombre blanco que lo hubiera capturado, lo hubiera oprimido y lo hubiera hecho esclavo otra vez. Por eso Mukumba dijo: no, 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 yo sé lo que hay por ahí fuera y yo me quedo aquí porque lo que estoy viendo es un reino donde hay un Señor que gobierna con amor, con misericordia, con bondad. Aleluya. Y eso es lo que yo he descubierto. Por eso yo quiero su reino. No quiero salir de su reino. Amén. Aleluya. Su muerte, su sangre derramada nos trajeron perdón a nosotros y nos hicieron justos ante Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto lucha la gente por tener nacionalidad? Sobre todo los que venís de fuera, ¿verdad? ¿Cómo lucháis años trabajando aquí para que os aprueben vuestros papeles? Pues Cristo en un segundo te da la nacionalidad del reino. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos vivir esto que predicamos. Ayúdanos, Señor, a vivir las tres dimensiones del reino, que podamos manifestar el poder del Evangelio del reino completo, Señor, integral. Que seamos balanceados, Señor, y que podamos vivir esto en casa, en nuestras vidas y en nuestros hogares, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, los bendigo en tu nombre y te damos toda la gloria a ti. Amén, amén. Muy bien, os amo. Y ya sabéis que lo que digo siempre, ¿no? Si os vais sin saludarme, el Señor os perdona, pero yo no.